Estoy seguro de que en algún momento de tu vida has sentido miedo de la política. Yo también. Miedo a que nuestras libertades terminasen, a que el clima social se volviese violento o a sufrir cualquier tipo de crisis. Pero si eso nos da miedo a nosotros, ¿hacia qué siente miedo la propia política? Verás, en su nivel más básico, la política se reduce a gestionar de forma colectiva los conflictos que se producen en una comunidad humana. Esa comunidad puede ser tan pequeña como una tribu o convertirse en algo tan enorme como las naciones que conforman un imperio. Reducir los conflictos aumenta las posibilidades de que la comunidad no se rompa, y la comunidad unida tiene más posibilidades de sobrevivir que una comunidad rota. Así que si la misión de la política es gestionar los conflictos de una comunidad, el mayor miedo de la política solo puede ser una cosa. No pienses en naciones, no pienses en potencias. En su raíz más profunda, la guerra civil es el conflicto definitivo de cualquier tipo de comunidad. Imperios, tribus, ciudades, colonias. La guerra civil siembra el caos sin importar cuántas vidas estén implicadas. Cuando el mayor fantasma de la política cobra vida, lo único que queda es un cementerio donde asesinos y asesinados, víctimas y verdugos, señalan al otro como el responsable definitivo de la muerte de su mundo, del fin abrupto de su sociedad. Por suerte, la historia ha avanzado un poco en cuestiones de diálogo. El desarrollo de los medios de comunicación y las narrativas ficcionales nos han dado vehículos para hablar de historias dolorosas a través de mundos reales o imaginarios. Para algunos era una cuestión de tiempo. Para otros es una cuestión de cómo usarlo. Perros de Diamante 4, Hearthstone de Platino 3 y demás animales mitológicos de Peacelow, bienvenidos. Hoy hablamos de Arcane, la primera serie animada del universo League of Legends que centra su planteamiento en la idea de la guerra civil. Básicamente, Riot Games nos ha dado la excusa perfecta para que hablemos de la antítesis por definición de la idea de política. Aviso navegantes, el vídeo va a cubrir la serie entera de Arcane, los 3 actos, y contiene spoilers de toda la trama. Os juro que he intentado hacerlo sin spoilers, pero me ha resultado sencillamente imposible. Para hablar de política, Arcane utiliza 2 herramientas fundamentales, los dúos de personajes y los paralelismos políticos, y en eso es en lo que me voy a centrar para hablar de ella. Me llamo Jorge, soy un periodista que analiza y explica política desde cero en YouTube, y esto es Aprende Política Con, la sección de política donde aprendemos política con lo que nos hace humanos. Y como siempre, os dejo todas las fuentes periodísticas y documentales que he utilizado para hacer este vídeo a un clic de distancia en la descripción de aquí abajo por si queréis contrastar por vosotros mismos, y si no, siempre podéis echarle la culpa al jungla, aunque bastante tiene el jungla con lo que tiene. Siempre eres bienvenido a la grieta del invocador, pero hoy hablamos de la grieta de las sociedades. Bienvenido a Es Política, donde aprender política es aprender a defenderte. Si vamos a hablar de Arcane, vamos a hablar del conflicto civil, y si vamos a hablar del conflicto civil, estamos hablando del lugar en el que nace la política. Porque, por raro que esto te pueda sonar, la política nace del hecho de que no somos iguales. Verás, si la política es la acción colectiva que trata de solucionar los conflictos de una comunidad para evitar que ésta se rompa, el principal conflicto de las comunidades humanas ha sido, es y será la desigualdad. Pero ojo, no hace falta que llevemos la desigualdad a extremos de sí misma. Incluso en las teóricamente sociedades más avanzadas del mundo, la desigualdad sigue estando presente para muchos de sus ciudadanos en todos los aspectos sociales. Todo el mundo tiene una opinión sobre si habría que tener más o menos impuestos, más o menos libertad de mercado, más o menos derechos para las minorías y, en definitiva, cualquier sociedad del mundo, sin importar su modelo, sigue siendo percibida como asimétrica. Esto es una constante histórica del ser humano. No importa a qué época nos vayamos, hay quienes piensan que su voz no se escucha lo suficiente, que el mundo no ha avanzado tanto como parece y que quienes más tienen más deberían aportar. Y, al mismo tiempo, quienes son señalados como los responsables de esa asimetría buscan, por lo general, conservar el poder que tienen. Y no me malinterpretéis, aquí nadie ha tenido, tiene o tendrá la respuesta perfecta porque sencillamente no existe. La desigualdad política evoluciona al mismo tiempo que lo hacen las sociedades humanas. El conflicto no termina una vez se llega a un consenso social, se limita únicamente a evolucionar hasta encontrar un nuevo ángulo de desigualdad. La desigualdad no es algo que se arregle de forma definitiva, es un cubo de agua que hay que parchear continuamente a fin de que no se desborde. Pero
¿Qué ocurre si no se le pone un parche a tiempo al conflicto de la desigualdad? Para dar una respuesta a esta pregunta, Arcane nos traslada a las ciudades mellizas de Piltover y Las Líneas, dos urbes que representan las dos polaridades del conflicto de la desigualdad. Piltover es una ciudad magnífica, basada en los avances tecnológicos y llena de riqueza. Es una meca para los inventores y los pioneros del futuro. Una metrópolis ordenada y diseñada para que el mundo avance. Una flor perfecta con pétalos de tecnología punta. Pero cualquier flor, sin importar su belleza, necesita unas raíces que se hundan en el fango. Y para eso están Las Líneas. Las Líneas son un gueto. Las alcantarillas de Piltover han desarrollado vida propia, una vida totalmente callejera que aprovecha los restos de la tecnología de arriba para subsistir como puede. Donde la metrópolis superior es orden, Las Líneas son caos. Donde Piltover tiene una enorme fuerza policial, Las Líneas tienen mendigos, drogadictos y peleas por doquier. Donde Piltover tiene riqueza, Las Líneas cogen las limosnas sobrantes y se mata a sí misma por poseerlas. Arcane es la historia de dos ciudades tan sordas de escuchar sus propias acusaciones que no son capaces de oír a tiempo los tambores de guerra. Cuando Arcane comienza, no sabemos nada más de lo que saben un par de niñas aterrorizadas frente a un hombre ensangrentado en un puente lleno de muerte. El hombre, único superviviente de la matanza, observa a las niñas pensando en qué pesa más en esa situación, sus vidas o sus puños llenos de sangre, y toma una decisión frente al conflicto: abandonarlo, dejar atrás sus puños y cargar con el peso del futuro. Es una de las múltiples decisiones que pueden poner fin a la tensión política, pero recuerda, ningún conflicto social se soluciona de forma permanente. Han pasado unos cuantos años desde entonces y, de golpe, somos 4 niños de Las Líneas tratando de robar artilugios de sus vecinos de Piltover para venderlos y hacernos un nombre entre nuestra gente. Entre ellos, encontramos a 2 de nuestras principales protagonistas: Vi, una adolescente especialmente ágil y decidida, y Powder, su hermana pequeña e insegura. Aunque no saben a quién pertenece, el objetivo del robo es el laboratorio de Jace Tallis, un investigador de la Academia de Piltover que proviene de una familia humilde y busca cambiar Piltover para mejorar las vidas de todos. La cuestión está en que obviamente este robo sale mal, explosión gigantesca con persecución incluida, y al mismo tiempo es el origen de una enorme trama política llena de paralelismos y dúos de personajes centrados en mostrarnos un conflicto civil desde múltiples ángulos. La explosión en el laboratorio de Jace pone en evidencia a las autoridades de Piltover. Políticamente, el robo supone una muestra de debilidad para la ciudad, ¿no crees? ¿Piltover es fuerte si permite que unos críos de los suburbios roben a su antojo? ¿Piltover es segura si los laboratorios explotan debido a sus experimentos? Es necesario encontrar responsables encima y debajo de la superficie. Jace, que estaba apadrinado como estudiante de la academia por la familia política Kiraman, es la primera cabeza de turco. Cuando el Consejo de Piltover, el órgano de gobierno de la ciudad, descubre que la explosión provenía de cómo combinar magia y tecnología, pierde el mecenazgo de sus patrones y se le expulsa con deshonor de la Academia de Investigadores. Y en Las Líneas descubrimos que Vander, padre adoptivo de Vi y Powder y líder no electo de la zona, tiene su propia relación política con la policía de Piltover. Si Vander controla a su gente, la policía no meterá las narices en Las Líneas para no sembrar el conflicto. Pero este no es el caso. Jugar a hacer política a espaldas del Consejo, por positiva o pacífica que sea la intención, tiene su propio precio, especialmente si tus hijas han dejado al gobierno en evidencia. Así que el trato que la policía le ofrece es el siguiente: si Vander no es capaz de entregar a un culpable del robo, aparecerán en Las Líneas con un ejército para sembrar la violencia en todo el distrito. Los ecos políticos de esta situación cambian Piltover desde la búsqueda de respeto de Vi y Powder y desde el deseo de innovación de Jace. A su manera, ambas líneas de personajes anhelan el reconocimiento social, y el precio que pagan por ello es romper el status quo y la paz. Lo único que hace falta en una situación tan explosiva es alguien dispuesto a encender la mecha. Silco, un mafioso de Las Líneas, antiguo revolucionario y hermano de sangre de Vander, es quien tiene un mechero en sus manos.
Donde Jace ha intentado crear la tecnología Hextech para mejorar la vida, Silco ha investigado en el brillo, una sustancia capaz de convertir a los humanos en monstruos diseñados para la guerra total. Donde Jace cuenta con la ayuda de Víctor, un estudiante de la academia procedente de las líneas, para estabilizar su investigación mágica, Silco cuenta con Singed, un científico absolutamente amoral interesado únicamente en que su investigación progrese. Y donde Vander colgó los guantes después de tratar de matar a Silco para apagar cualquier ascua de la revolución, Silco no ha dejado de soñar con unas líneas libres de Piltover, con la nación de Zaun. Y para alcanzar ese sueño, hace falta derramar sangre y partir un país por la mitad. Los paralelos terminan aquí. Jace logra volver a la academia gracias a la colaboración de Mel Medara, miembro del consejo y su futura tutora política, y junto con Víctor prueban ante el consejo que su tecnología puede cambiar a Piltover a mejor. Pero en las líneas, la muerte persigue a Vi, Powder y Vander. Arcane cierra su primer arco haciéndonos pensar sobre cuánto vale la sangre que se derrama en pos de una causa, sobre cuánto cambia la gente después de la traición política, sobre si queda o no queda algún espíritu de fortaleza frente a la opresión, pero de una forma u otra, en mitad de una fábrica incendiada y llena de muerte, todos sabemos que el tiempo de la paz ha terminado. Hablemos un segundo de la paz en el mundo real. Desde 1945 hasta la actualidad, una gran parte del hemisferio norte de la Tierra vive en lo que se conoce como la Larga Paz, el periodo más largo sin guerras entre estados de la historia moderna. El problema está en que esta larga paz duerme directamente bajo la sombra de las lápidas de las guerras civiles. En un periodo de paz militar entre estados, la guerra civil se ha convertido en la forma de violencia humana organizada más extendida y destructiva del planeta. Desde 1989 hemos tenido un promedio de 20 guerras intraestatales simultáneas a lo largo de la Tierra. Todas las guerras civiles que se han producido desde 1945 hasta la actualidad se han cobrado un total de 25 millones de muertos durante la acción militar, la mitad de muerte de la Segunda Guerra Mundial. Y si hablo de muertos en acción militar es porque estos datos no hablan de civiles heridos, fallecidos, desplazados, afectados por enfermedades o por desnutrición. Las guerras civiles tienden a durar unas 4 veces más que las guerras entre estados, a atraer la intervención militar extranjera allí donde ocurren, a volver a ocurrir después de un periodo de paz para retomar un conflicto que no se cerró del todo, y en tan solo un año, las guerras civiles de todo el globo cuestan cerca de 123.000 millones de dólares, aproximadamente el total económico de ayudas que el hemisferio norte da al hemisferio sur cada año. Quería hacer esta pausa para recalcar una cuestión de fondo. Arcane habla de cómo empiezan los conflictos civiles y, bajo mi punto de vista, lo hace con muchísima madurez. Unos conflictos que, a día de hoy, únicamente existen en Occidente a modo de memoria y a modo de información periodística por el momento. Tenemos la suerte de haber nacido en un momento de la historia donde nuestro entorno político cercano vive en aguas tranquilas, pero eso no funciona igual en el resto del mundo. La guerra civil es uno de los peores demonios del conflicto militar y político, y podemos encontrar causas comunes en todas sus facetas: pobreza, desigualdad económica, inestabilidad política. Así que recuérdalo, vives en el extremo más calmado del mundo, pero bajo tus pies, en el otro extremo del planeta, los hermanos matan a los hermanos. Aunque el acto 2 de Arcane nos hace saltar unos cuantos años en el tiempo, la acción política vuelve a empezar con una explosión, esta vez en un dirigible. Los hombres de Silco están transportando brillo de contrabando a través de sobornar a la policía de Piltover, pero una nueva facción llamada los Luciérnagas aparecen en escena. El cargamento no es lo único que destrozan. Powder, ahora convertida en un hipercarry de full build llamada Jinx, convierte el ataque en un explosivo tiroteo que revolucionará los mecanismos políticos de la superficie y las alcantarillas. Si el acto 1 de Arcane nos ofrecía una introducción política a su mundo, el acto 2 nos sumerge de lleno en su acción política. Piltover está experimentando una nueva edad de oro gracias a la tecnología Hextech de Jace y Víctor, con los miembros del consejo siendo los primeros en llevarse sus beneficios del pastel. Mientras tanto, ambos inventores navegan hacia el nuevo capítulo de la tecnología Hextech acompañados por Mel Medara, que cada vez tiene más claro que quedarse al lado de Jace es mirar hacia el futuro en múltiples sentidos. Sin embargo,
el tiroteo del dirigible va a llenar las calles de Piltover de violencia. Caitlin Kiraman, íntima amiga de Jace y policía de Piltover, se embarca en una investigación en solitario para llevar a Silco ante la justicia después de que Jinx, deseosa de corregir el fallo que supuso el ataque en el dirigible, aproveche el Día del Progreso para matar a 6 policías y robar una piedra Hextech reforzada. La investigación de Caitlin la llevará a conocer a Vi y a explorar las líneas, mientras que Mel, que se desenvuelve en el caos y la incertidumbre política como un pez en el agua, aprovecha la inestabilidad de la situación para lograr que Jace se convierta en un miembro del Consejo y pase a ser su aliado político. Lo que Arcane hace a partir de este momento es curioso a nivel político, porque nos muestra a Caitlin y Jace forzados a meterse dentro de la piel de quienes creían que eran sus enemigos. Caitlin acompaña a Vi con la idea de encontrar a Jinx en un viaje lleno de violencia por las nuevas líneas, ahora industrializadas y dirigidas por Silco, que ha ocupado el lugar de Vander como principal líder político del lugar. Pero donde Vander dirigía un bar y protegía a los lugareños del peligro, Silco muestra un rostro como líder de la industria de las líneas y otro muy diferente como líder del cártel del brillo. Su fortuna y su poder residen en convertir a parte de los habitantes de las líneas en drogadictos, mientras busca la manera de perfeccionar el brillo para transformarles en soldados y mantiene una paz similar a la de Vander negociando con Marcus, el nuevo sheriff de Piltover. Al mismo tiempo, Jace tiene que nadar entre tiburones mucho más educados que Silco, pero igual de peligrosos que el narcotraficante. Su nueva posición como consejero, en conjunto a su negativa de explorar las nuevas ideas de Hextech hasta que el caos que Jinx ha provocado en la superficie desaparezca, le ponen en el punto de mira del resto de miembros del Consejo, ahora beneficiados accionistas de las invenciones del hombre al que una vez expulsaron. Mel hace que Jace comprenda que esta es una batalla que no se puede ganar a base de discursos, sino a base de favores políticos. Y así, el mismo hombre que desafió a la voluntad del Consejo arriesgándose al exilio con tal de probar que sus invenciones eran seguras, se pliega ante ese mismo Consejo atrapado por la dinámica del poder y forzado a colaborar con favoritismos políticos o perder el control sobre sus propias invenciones, mientras su amigo Víctor, al que considera un hermano, se aleja más y más de él, para explorar los límites de Hextech al margen de los políticos y tratar de salvar su vida y la del pueblo de las líneas. A partir de este punto, los paralelismos de Arcane adquieren tantos cambios y aristas como el propio núcleo Hextech. El acuerdo entre Marcus y Silco, una versión grotesca de la paz que consiguió Vander, hace que Jace caiga en la trampa de cerrar los puentes entre Piltover y las líneas ante su sensación de impotencia sobre el caos que ocurre en la ciudad. La idea detrás de esto es culpar a los luciérnagas del rastro de explosiones de Jinx, pero el objetivo es muy diferente: evitar que Vi y Caitlin asciendan hasta la superficie para testificar contra Silco, que ahora se encuentra en una posición perfecta para encender el espíritu de lucha de las gentes de las líneas, que sienten la discriminación como un tatuaje en sus carnes, para darles armas mejoradas con la tecnología Hextech y conseguir como regalo en bandeja de plata la expulsión de Heimerdinger como principal consejero de Piltover. Mientras tanto, la batalla de Caitlin y Vi contra Silco y sus hombres se recrudece en las alcantarillas, pero consiguen llegar hasta Jinx, hasta una hermana pequeña que necesita cerrar las heridas de su pasado o abrirlas hasta que su nueva personalidad se beba toda la sangre. Jinx, desde una visión paranoide, traumatizada y esquizofrénica, es incapaz de entender que la misma hermana que la abandonó como niña en el momento más oscuro de su vida reaparezca acompañada del enemigo político que asesinó a sus padres. La tensión interna entre Jinx y Powder, entre las voces de los muertos y las voces de los vivos, entre la organización de Silco y la mano de Vi, son una metáfora perfecta del desgarramiento político que provoca el conflicto civil. Y el acto 2 nos deja sin una conclusión aparente, pero con una batalla pendiente y con la sensación de que todas sus piezas están listas para que la pólvora explote. Todo lo que hemos visto durante este acto es el movimiento de las piezas políticas por encima y por debajo de la superficie, alterando sus posiciones en un tablero que, a fuerza de casualidad y de causalidad, fuerza a sus jugadores a elegir la vía de la violencia y separa a los peones en los dos campos de batalla más tradicionales de la política: nosotros o ellos. El caos de Jinx, la insistencia de Caitlin, la venganza de Vi, el arrinconamiento de Jace o los sueños de sangre de Silco son actitudes y decisiones que, de una forma u otra, podemos encontrar en nuestro día a día a cualquier tipo de escala social. Desde luego, tal vez menos dramáticos y en conflictos mucho menores, pero no por ello menos realistas. Pero si hay algo realista de verdad en la política, es el hecho de que la mayoría de los cuentos no tienen final feliz, y de que, por norma general,
los principios morales no son capaces de evitar el fin de nada. El caos siempre es una buena excusa para alterar las reglas vigentes de la política. No es como si la política tuviese reglas vigentes de serie, porque las únicas reglas son aquellas que el conjunto de jugadores pacta que deben cumplirse, hasta que ocurre algo que hace que el paradigma se altere, y los cazadores se conviertan en presas. El tercer y final acto de Arcane nos sitúa entre una Piltover y una futura nación del Zaun que parecen más que predestinadas a ir a la guerra. El cierre de los puentes está haciendo mella en ambos lados, donde Jace, líder de facto del Consejo, se inclina cada vez más a usar la tecnología Hextech para crear armas por el miedo que siente a que las líneas tengan tecnología igual de avanzada que la suya. Silco se ve forzado a recordarles a sus varones del Sindicato del Crimen sus principales apoyos y comandantes políticos para la industria del brillo, que vienen de un lugar donde han sido oprimidos psicológica y físicamente desde que nacieron. Y mientras tanto, Vi y Caitlyn encuentran un recuerdo sobre aquello por lo que verdaderamente merece la pena luchar en el escondite de los luciérnagas, que están dirigidos por el pequeño Echo. Y mientras ambas convencen al líder luciérnaga de la importancia de devolver la piedra Hextech a Piltover para terminar con las tensiones políticas, la madre de Mel actúa como embajadora de la nación de Noxus para ser testigo del poder de las armas que se están adueñando de la política de Piltover. Los cuervos de la guerra han llegado para ver cuánto puede destruirse la ciudad del progreso a través de su propio progreso, y han decidido anidar en un puente. Es una metáfora muy precisa. Un puente significa conexión, un puente permite cruzar de un lado a otro, un puente permite moverse de una dirección a otra. Pero en la Piltover del momento, el puente que Vi, Caitlyn y Echo cruzan para tratar de ponerle fin a la creciente tensión social se convierte en el mismo cementerio de dos direcciones que les quitó la vida a los padres de Powder y Vi. Marcus, el sheriff de Piltover que sueña con romper su pacto con Silco aunque le cueste la vida, muere como un corrupto después de tratar de asesinar a Caitlyn y Echo. Jinx se reafirma en su labor de asesina acabando con un pelotón entero de oficiales y, pese a lo preciosa que es visualmente su pelea con Echo, no deja de ser grotesca. Ambos tienen presente lo conectados que estaban en su infancia. Los movimientos de su pelea son una repetición de los entrenamientos que hacían juntos, y ambos, cada uno a su manera, se sumergen en esos recuerdos sin desprenderse de su intención asesina. Es una versión aterradoramente hermosa del conflicto civil. Cuando el sol vuelve a salir en Piltover, la matanza del puente acelera la pólvora. Vi y Caitlyn logran llegar al consejo para convencerles de que Silco es la cabeza del terror que hay en la superficie, mientras que en las líneas, algunos varones tratan de añadir a los hombres de Silco a su lado para tratar de arrebatarle el liderazgo del lugar, basados en el caos que provoca su relación con Jinx. Estas situaciones son espejos invertidos de la política, donde arriba encontramos el suspiro definitivo de que alguien conozca nuestra historia, abajo encontramos otra conspiración más entre susurros para cambiar al poder del lugar. Sin embargo, por mucho que Jace desee ir a la guerra para calmar la impotencia que siente como líder del consejo y el sabor de la traición a Heimerdinger, no puede convencer a los consejeros una vez que Mel les recuerda que no saben lo que es la guerra. Vi se enfurece y, tras alejarse de Caitlyn, hace un trato en secreto con Jace. Llevar la guerra por su cuenta ante Silco utilizando la tecnología Hextech, destrozar su industria del brillo y dejar que la política de las líneas le corte la cabeza al perder su poder. Cuando llegan a la fábrica de Silco, Vi y Jace se convierten en mensajeros de la venganza y la inacción. Lo vemos perfectamente en el rostro de Jace, que se sumerge en la brutalidad de la batalla como forma de aliviar toda la falta de movimientos que le han llevado hasta esta situación. Pero la guerra tiene precios y víctimas que nunca son del todo justas. Jace asesina a un niño por equivocación, otro daño colateral más en un conflicto civil reprimido que se desborda a cada instante que pasa, pero no puede soportarlo. Vi le reprocha que hay centenares de niños muertos debido a Silco, en lo que es un diálogo voraz al respecto de cómo y por qué el fin justifica los medios. Finalmente, Jace decide rendirse ante las mismas visiones de guerra de las que Mel le habló y deja que Vi se marche hacia su propio sendero de justicia. Tal vez, para cuando Vi llegue, lo único que quede de Silco sean sus propios restos. El líder de las líneas se encuentra entre la espada de sus propios comandantes, perjudicados por el bloqueo de los puentes, la destrucción de la fábrica de brillo y sus propios asuntos personales, y la pared que supone Piltover. Pero cuando deciden alzar su mano contra Silco, este le recuerda que la lealtad política es un valor muy infravalorado. Es la misma lealtad que hace que Víctor,
que ha sufrido su propia historia de pérdidas por este trayecto, le diga a Jace que es necesario enmendar los errores y actuar de la forma correcta. La presión que sufre Silco y la nueva actitud de Jace fuerzan un encuentro entre ambos, líder de Piltover y líder de las líneas, para negociar y evitar que el enfrentamiento lo consuma todo. Silco sabe que puede forzar una negociación y exige el pack completo. El país soberano de Zaun, una amnistía total y acceso a la tecnología Hextech. Jace responde que puede hacerlo, pero solo si la producción de brillo se destruye y solo si Jinx es detenida. Y por un momento, vemos algo diferente en los ojos y las palabras de Silco. Mientras Vi termina el trabajo que empezó en su viaje de violencia, casi perdiendo la vida por el proceso, Jace decide que es momento de acabar con su vida política con una última propuesta suicida que salve a todos de la guerra. Aceptar la paz de Silco y crear la nación de Zaun ante la atónita sorpresa de todo el consejo. Pero hasta ahora, las cosas están siendo demasiado ordenadas. Hace falta algo de caos para agitar la coctelera. Mientras estos eventos ocurrían, Jinx ha secuestrado a Caitlyn y Silco y ha añadido a Vi como cabeza de una cena macabra donde la hermana mayor ha de hacer una elección. ¿Quién es su hermana pequeña? La confianza de que Powder sigue existiendo tras los múltiples experimentos de brillo que la han convertido en Jinx, o la aceptación de que su hermana murió en la fábrica donde trató de salvar a todo el mundo y quien mueve su cuerpo es solo una versión macabra de Powder. Y más importante aún, ¿qué es Silco a nivel político? Los últimos años de vida del hombre le han convertido en un reflejo de Vander, en el mismo Vander del que se reía por haber perdido la lucha, por haberse convertido en un hombre de familia, quien habla por la voz de Silco cuando dice que le prendería fuego a la nación de Zaun a cambio de quedarse con su hija, con Jinx. Es un hombre que, al igual que Vander, se ha dado cuenta de que el futuro no se puede comprar a cualquier precio, pero los principios importan poco en el final. Caitlyn logra desatarse, las voces de Jinx generan un auténtico caos sobre su mente y el caos mental se traduce en físico cuando, inconscientemente, Jinx dispara sobre Silco para proteger a Vi. Silco se reafirma en su estertor de muerte sobre quien no le habría entregado por nada del mundo y deja patente que el corazón del político late por última vez siendo el corazón de un padre. Donde Silco muere, Jinx renace siendo consciente de que las diferencias entre hermanas son demasiado grandes, de que Vi ya no puede quererla por lo que es ahora. Y no solo le elige respecto a eso. La primera temporada de Arcane concluye prometiéndonos que cuando volvamos a la Ciudad del Progreso, la sangre tendrá que correr, porque las diferencias entre ambas hermanas, Piltover y Zaun, son demasiado grandes. De que ambas ciudades han crecido a su manera y no pueden quererse por lo que son ahora. Un brindis por la diferencia, teñido de muerte. Me gusta que Arcane cierre su primera temporada, dejando claro que el conflicto social no desaparece nunca. Vivir en sociedad tiene un precio, como todo en esta vida, y la moneda con la que lo pagamos es asumir que, de cualquier forma, la vida en comunidad genera fricciones. Para seguir viviendo juntos, nos enfrentamos continuamente a la pregunta colectiva de cómo de justo es el sistema que hemos organizado. En el norte del planeta tenemos la suerte de hacerlo con votos y manifestaciones y, no te equivoques, no digo que eso sea lo más óptimo, pero estarás de acuerdo conmigo en que, si la alternativa consiste en alzar las armas destrozando lo que nos convierte en hermanos, podemos considerarnos afortunados en ese sentido. La teórica política Hannah Arendt dijo en su libro sobre la revolución que cualquier hermandad humana nacido del fratricidio y cualquier organización política tuvo su origen en el crimen. Tal vez a ti te parezca pesimista, pero para mí es difícil encontrar una visión más real del género humano. Hemos necesitado 8000 años de guerras internas y externas para construir y destruir las columnas de una civilización global. El mundo que conocemos, el mundo donde hemos nacido, está compartimentado en naciones que camuflan un pasado lleno de sangre propia y ajena. Ninguna constitución, por hermosa que resulte en su texto, es capaz de borrar los cadáveres que se han necesitado para ser escrita, los conflictos que ha tenido que generar y superar hasta alcanzar un punto de equilibrio viable. Aunque vivamos en lo que se conoce como la larga paz, los conflictos civiles se han convertido en la guerra de nuestra modernidad, y si Arcane se empeña en mostrar algo de estos conflictos es el hecho de que todos, por muy pasivos que seamos en nuestra acción política directa, somos parte indisoluble del mismo.
Desde buscar el respeto de los nuestros hasta querer construir un mundo mejor, pasando por quitar el óxido de las armas que una vez empuñamos o dejar que el polvo se acumule sobre la sangre vieja. Si Arcane concluye en algo, creo que su idea se limita a decirnos que nuestra acción política importa en sí misma y no en relación a algo. Nuestros sueños son aspiraciones a nivel individual que generan cambios en nuestro entorno. Nuestros cambios de actitud y comportamientos hacen que nademos en el torbellino sobre lo correcto o incorrecto de las acciones. Nadie empieza una revolución creyendo que el amor será su causa de muerte. Nadie que quiera cambiar el mundo piensa en cómo tendrá que doblegarse ante él. Nadie que quiera vivir en comunidad imagina que un día tendrá que elegir entre quiénes son sus auténticos hermanos. Pero a veces ocurre porque no podemos entender todas las consecuencias de nuestras acciones, pero eso es la prueba en carne viva de que tienen consecuencias a todo tipo de escala. Nuestro comportamiento político, ya sea limitarnos a cuidar de los nuestros o tratar de construir países desde cero, importa porque existimos en este mundo y porque lo moldeamos, queramos o no. Importa porque somos parte del mundo, creamos en él o no. Importa porque nuestras acciones cambian el mundo que conocemos o que creemos conocer. El precio que pagamos por vivir juntos en este mundo es que tarde o temprano entraremos en conflicto por su justicia o injusticia. Y lo que obtenemos a cambio es precisamente eso, cambio. El mismo cambio que nos hizo construir un planeta en los paréntesis entre guerra y guerra. Y es un cambio que, aunque pagado con la moneda del conflicto, depende de todos nosotros a la hora de tener un valor real. Las preguntas colectivas nunca tendrán una respuesta fija y permanente. Dependerán de lo que todos nosotros decidamos juntos, con nuestra acción e inacción, con actividad y pasividad. Con lo que, para bien o para mal, nos hace humanos. Sé que me dejo 20.000 ideas en el tintero. Sé que me dejo 30.000 líneas argumentales y otros 20.000 sucesos que han ocurrido, pero esta serie es una maravilla a nivel de serie en primer lugar y además de eso condensa tantísima acción en tan poco tiempo que si me tengo que poner a hablar de la trama en sí, tengo que dejarme algo por el camino. Lo cual me duele en el corazón, aunque tal vez lo recuperemos para la segunda temporada. Donde vengáis, hayáis disfrutado este vídeo. Para mí personalmente ha sido una pasada poder trabajar con este material y poder hacer un vídeo al respecto de un producto audiovisual tan sumamente hermoso a todos los sentidos como lo es Arcane. Por mi parte, no tengo mucho más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Soy Jorge Coloma y como siempre, y en este caso más que nunca, si es personal, es política.